Doctora Picconi, día viernes cerrando la semana, una semana que ha sido lamentablemente complicada. Usted lo dice, complicada, ¿no? Exacto, sí, buenos días. Cerrando la semana, hace una semana estábamos en el caso 0 en Cerrito y hoy estamos con 7 activos. 7 activos. Tenemos 8 hisopados pendientes, 4 que se hicieron en el día de ayer y 4 que se hicieron en el día de hoy, así que eso seguramente vamos a tener los resultados la semana próxima. Y bueno, de los 7 pacientes activos, 6 están en su domicilio, 1 está internado acá, próximo al alta, con buen estado general y buena evolución de la enfermedad. Y el resto también en su domicilio, pero todos en buen estado. Así que estamos con 7 casos nuevos. En total, ¿no? Exacto, fueron apareciendo desde el sábado pasado, 1 o 2 por día, el 90% con nexos de viaje a Paraná, por trabajo en la mayoría de los casos. Y bueno, y ahí estamos con 7 casos otra vez. Es bueno que el nexo sea Paraná y que no sea aquí en Cerrito, creo que es un buen síntoma dentro de todo el problema, ¿no? Nosotros de los pacientes que tenemos, creo que hay 1 o 2 que no tenemos nexo, que no hay prácticamente nexo. O sea, eso cuando uno ya encuentra un porcentaje de pacientes que no tienen nexo, empieza a preocuparse porque empieza a pensarse en una circulación comunitaria. Nosotros no estamos en esa situación. Es más, en este momento ni siquiera por conglomerado, porque son casos aislados que estamos teniendo. No son conglomerados, son aislados de distintos grupos familiares y obviamente aparece 1 o 2 por día. Que bueno, es por ahí un poco lo esperable, como yo siempre les digo, el vínculo con Paraná laboral es una de las causas, ¿no? Así que, bueno, estamos otra vez con casos. Otra vez con casos y que se fueron repitiendo durante los días, que eso también por ahí preocupa. Lo que pasa que es como yo te digo, van a seguir apareciendo casos y acá también se hisopa bastante, se hacen mucho hisopado, siempre uno le recalca a la gente que hay que esperar 48 horas del inicio de los síntomas para poder hisopar, para que la carga viral sea importante, pero igualmente se está hisopando bastante, se hisopa prácticamente 8 o 10 por semana estamos hisopando. Y bueno, tenemos a veces un porcentaje del 20, del 30, el 40% que nos dan positivo, depende la semana. Así que, bueno, tenemos que seguir cuidándonos, no tenemos otra. Como siempre yo les digo, el compromiso, la solidaridad y la sinceridad ante todo. Esa es la única forma que nosotros podemos controlar. Yo creo que a lo que uno apunta es a eso, a que sean casos esporádicos, casos aislados y no por conglomerado ni lleguemos a una circulación comunitaria, ¿no es cierto? La gente, gracias a Dios, ha entendido bastante, se autoaísla en forma preventiva y voluntaria y después que empiezan los síntomas se aíslan y después llaman por teléfono para ver cómo continúa la situación. Así que eso es, yo destaco de la población, que mucha gente se empieza a dar cuenta de que habiendo síntomas y uno lo que intenta es contagiar a la menor cantidad posible de gente. Así que, bueno, en eso estamos. Lo que usted dijo del hisopado prematuro hay que recalcarlo, ¿no? No sirve. Al contrario, nos puede dejar un resultado que no es el real. Exacto. Nosotros tenemos la definición de caso sospechoso que nos envía el COES, que es de Paraná, y a su vez viene del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, sabemos que un caso sospechoso es la persona que presenta 2 o más síntomas. Tiene que ser 2 como mínimo, 2 o más síntomas. Entonces, siempre que aparezcan esos síntomas, se espera entre 24, 48, 72 horas para poder hacer el hisopado para que la carga viral sea importante. No es que cuando llama a la gente porque tiene fiebre o que pierde el gusto del olfato, no se hisopa enseguida, se los hace esperar 24, 48 horas para poder hisopar con una buena carga viral. Y a su vez que necesitamos 2 síntomas como mínimo, o sea, por lo que nosotros estamos viendo, la mayoría de los pacientes lo que tiene es fiebre y pérdida de gusto y de olfato. En casi todos los pacientes la pérdida de gusto y del olfato se ha manifestado, exacto.
pero cuando se manifiesta como único síntoma, tampoco se puede hisopar en el momento, como único síntoma, y si hay algún nexo, también se espera 48 horas para poder hisopar. Y las nuevas indicaciones también, personas que tienen pérdida de gusto o de olfato y que vienen de ciudades de circulación comunitaria, no se las hisopa y se las considera positivas. ¿No se las hisopa? No. Como un dato, como un signo, como un síntoma característico del COVID, se toma la pérdida de gusto y de olfato y venir de una zona de circulación comunitaria. Automáticamente se toma como un caso positivo. Exacto. Porque ahí ya cambia el caso sospechoso, viniendo de una zona de circulación, a veces con un solo síntoma es suficiente. Bien. Doctora, fin de semana, Día de la Madre, reuniones familiares. Ahí a tener en cuenta, cuidados, más allá de que se reúnan, que seguramente va a haber reuniones familiares. Sí, es imposible evitar eso, las reuniones familiares. Lo que uno intenta o lo que uno le pide a la gente es que en las reuniones familiares, sobre todo si viene gente de lugares de circulación comunitaria, traten de tener el menor contacto posible. Usar barbijos con el distanciamiento, no compartir vasos, no compartir mate. Cuando uno no comparte el mate, un vaso o mucho tiempo con alguien, más de 15 minutos y está sin barbijo, eso puede contagiar. Lo que nosotros podemos salir de un contacto estrecho si nosotros evitamos todo eso. Nosotros podemos estar con un paciente que es un caso sospechoso o un probable COVID y si estamos con barbijo y si mantenemos el distanciamiento y no compartimos mate, por ejemplo, no somos caso estrecho, no somos contacto estrecho. Dejamos de serlo. Entonces es importante que ante el Día de la Madre y las reuniones, que por favor se mantengan estas situaciones. Y si alguien tiene síntomas, por mínimos que sean, es preferible que se guarde en su casa y espere las 48 horas para poder consultar o para poder hisoparse. Y paciencia, porque si no hisopan, como usted decía, es porque hay un solo síntoma, porque no está el tiempo suficiente, porque por ahí uno escucha, no me hisoparon enseguida. Y no sirve hisopar enseguida. No, es que son protocolos que nosotros respetamos. O sea, nosotros no nos manejamos solo, tenemos protocolos que nos envía el COES provincial y a su vez al provincial le manda el COES nacional, que nosotros tenemos que respetar. La definición de un caso sospechoso, la definición de un caso estrecho, un contacto estrecho, el alta epidemiológica, son guiados por protocolos, no es que uno inventa ni que uno no quiere hisopar. El tiempo se necesita 24, 48, 72 horas, dependiendo del síntoma que el paciente presenta. Si nosotros ingresa un paciente al hospital con un cuadro respiratorio, como por ejemplo una neumonía bilateral y fiebre con un cuadro respiratorio, ese paciente se hisopa en el momento, porque eso es una urgencia para hisopar. En cambio, con la pérdida de gusto y de olfato, como único síntoma, no se puede hisopar en el momento, hay que esperar. Bueno, reiteramos la situación al día de hoy. Estamos con 32 casos totales, de los cuales tenemos 7 activos y 22 recuperados. 22 recuperados y 3 fallecidos. Tenemos 44 personas aisladas al momento y 8 hisopados pendientes. 4 del día de ayer y 4 que fueron hoy, realizados hoy. Le deseo un feliz Día de la Madre el domingo y gracias como siempre por su buena atención. Bueno, muchísimas gracias.